Hey, muy buenas gorrináceos, gorrináceas, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy os traemos un nuevo juego, un juego de piratas, que es esta reedición del Port Royal en su versión Big Box, con todas las expansiones hasta la fecha. Aquí tenemos el juego base, una expansión que se llama Izad las Velas, tenemos un contrato más y tenemos también cartas promocionales. En fin, si os gusta este Port Royal, esta es la versión definitiva. Es un juego para 8 años o más, de 1 a 5 jugadores y entre 20 y 50 minutos de duración. Vamos a ver cómo se juega al juego base. Dentro vídeo. Pues vamos a ver qué nos trae este Port Royal de TGC Factory, que nos tiene este manual perfectamente explicado, a color, bastante claro. Tenemos aquí un resumen del juego base, un resumen muy breve, ¿vale? Aquí estaría un poquito lo que son las fases. Aquí tenemos Izad las Velas, por cierto, el juego base, que es competitivo, Izad las Velas, que también es competitivo. Y luego tenemos Port Royal, solo un contrato más, que podemos jugar en competitivo o también en cooperativo o incluso en solitario. Y por último, esta Big Boss nos trae Comienza la aventura con 5 escenarios para darle un toque ahí, un toque narrativo, ¿no? A los que os gusten los juegos narrativos, pues esta parte puede estar bastante chula. Aquí tenemos el interior de la caja. Como veis, solamente tengo he quitado el plástico. Este sería el juego base. Aquí nos dice cómo colocarlo. Aquí estaría un contrato más, las cartas de un contrato más, que salen personajes, barcos, etcétera. Y aquí los contratos grandes. También unos cubitos que vamos a necesitar para la expansión. Aquí tenemos Comienza la aventura, esta parte narrativa. Y aquí tendríamos Izad las Velas, una aventura, vamos, no es una aventura, es un juego autojugable, pero que también podemos añadir cartas al juego base, si queremos. Y por último, un pack de cartas promo, que también vienen unas 10 cartas, 12 o así. Pues vamos a ver cómo se juega al juego base, que va a ser este macito de aquí. Lo primero que vamos a ver es esta carta, como veis. Esta solamente se va a utilizar en partidas de 5 jugadores, porque el resto de las cartas, todas las cartas, tienen un anverso y un reverso. Pues este es el anverso y este es el reverso, es decir, las cartas cuando se juegan por este lado solo son monedas, no se les da la vuelta nunca, y por el otro lado pues tienen la estructura de la carta que luego vemos. Entonces, si vais a jugar a partidas de menos de 5 jugadores, esta carta se va fuera. Vamos a hacer una partida, vamos a poner aquí un setup, por ejemplo, para 3 jugadores. Bueno, pues este sería el setup para 3 jugadores. Si quisiéramos que hubiera más jugadores, bastaría con repartirles 3 monedas más. Y aquí se baraja bien el mazo. Es un mazo bastante grande, que he apartado unas cartas ahora para enseñaroslas, pero es un mazo un poquito más grande que lo que veis, ¿vale? ¿Y cómo se juega? Pues lo primero, las cartas, como os he dicho antes, tienen 2 lados. Si está por este lado, siempre van a ser monedas. No se da la vuelta a la carta, nunca, ¿vale? Si está por este lado, pues se jugará como, pues con este, en este caso, su personaje, con una habilidad, un coste, etcétera, ¿vale? Y no se juega como moneda. Vale, entonces lo primero que hacemos es, si por ejemplo fuera mi turno, el juego consta de 2 fases. La primera se da seguro y la segunda puede no darse. Entonces, la primera fase es descubrir. Lo que hago es coger una carta de aquí, al menos una, pero empiezo con una, y la pongo aquí, lo que va a ser el puerto, ¿vale? Cuando es un personaje, simplemente se pone ahí y ya está, no pasa nada. Podría ahora mismo pararme y hacer la fase 2, o puedo seguir sacando cartas. Es un push your luck, ¿no? Vas a ir forzando un poco tu suerte. Pues voy a seguir sacando cartas y me dice que sale un barco. En este caso es un filibote. Y aquí me interesa saber el color del barco, que como veis es azul. Esto es lo que me reportaría en caso de comerciar con el barco. Este es el coste en espadas, que me va a servir para ahuyentar el barco del puerto. Y estos son los distintos tipos de barco azules que nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar con barcos de una espada, de 2 espadas e incluso de 5 espadas, ¿vale? Hay 10 cartas de cada color, ahí en 5 colores.
Y aquí, por ejemplo, os he separado algunas cartas para que veáis, por ejemplo, de la pinaza, pues vais viendo distintos poderes, distintas espadas para ahuyentarle. Este es el más fuerte, de los amarillos. Por ejemplo, este sería una pinaza, pero de fuerza 1, ¿vale? Y luego tenemos, por ejemplo, los rojos, están los azules, etcétera, ¿no? Bueno, hay 5 colores, como os digo, y 10 cartas de cada uno. Importante, aquí, por ejemplo, en los rojos veis que hay de tipo 1, 3, 6 y calavera. Aquí os he puesto, por ejemplo, el galeón pirata, en este caso una calavera. Significa que este barco no le puedes hacer huir del puerto, ¿vale? No te puedes enfrentar a él con espadas, es invencible. Entonces, ¿en qué consiste este Push Your Luck? Pues tú puedes ir sacando cartas de aquí, pero como te salga un barco del mismo color de uno de los barcos que ya tienes en el puerto, es decir, como que se repita un color, ahí se para la fase, pierdes todo lo que habías ido acumulando, por así decirlo, y no harías la fase 2, ¿vale? Yo ahora mismo, por ejemplo, digo, venga, pues me voy a arriesgar una carta más, a ver si no me sale un azul. Y me sale que esto es otro personaje. Venga, pues me voy a arriesgar otro poco. Otro personaje. Digo, oye, pues aquí ya puedo pasar a la fase 2, pero venga, voy a intentar, a ver si me sale un barco. Venga, ahí. Y ahora yo sí que ya digo, bueno, como me salga un barco azul o un barco rojo, ya he perdido aquí la fase, ¿vale? Entonces decido que aquí ya no robo ninguna carta y pasamos a la fase 2. Digo que ya no me quiero arriesgar y pasamos a la fase 2. La fase 2 tiene que ver con el número de barcos que haya dejado visibles. Con el número de barcos, los colores me refiero, ¿vale? En este caso hay 2 barcos. Como he dejado 2 barcos, cuando hay entre 0 y 3 barcos, en la fase 2 yo podría coger una carta. No me he arriesgado mucho, pues ahora me permite coger una de estas cartas que veis aquí. Podría coger una de los barcos o alguno de los personajes, pagando el coste, ¿vale? Pero, si hubiera salido aquí otro barco de otro color, imaginad que hubiera salido también este amarillo, ¿vale? Y yo me hubiera seguido arriesgando, yo hubiera salido el negro, ya tendría 4 tipos de barco, me he arriesgado muchísimo, ¿vale? Pues entonces aquí con 4 tipos distintos de barco cogería 2 cartas. Si aún así me he seguido arriesgando y me han salido los 5 posibles tipos de barco, ¿vale? Cogería 3 cartas, ¿vale? De aquí podría coger hasta 3, no significa que lo puedas pagar, porque hay cartas que puedes pagar y hay cartas que puedes coger dinero, ¿vale? Ahora lo vemos. Pero bueno, vamos a suponer que hubiera salido tal que así, como son 3 barcos, de 0 a 3 barcos solo coges una carta. Podría coger, fijaros, podría coger cualquiera de los barcos y la parte de arriba es el dinero que me reportan. Por ejemplo, podría decir que mira, me interesaba mucho a lo mejor, no sé, el comerciante, o me interesa mucho la colona y me cuesta 3 monedas. Podría coger estas 3 monedas, gastármelas, las pongo en el descarte, ¿vale? Boca arriba si quieres, y me compro el comerciante, que es lo que me vale. Y esto sería lo que el comerciante, la habilidad del comerciante que me da. Y además me da un punto de victoria. Me lo coloco aquí en mi área de juego. Ya tengo un puntito de victoria. El objetivo del juego es llegar a 12 puntos de victoria. En el momento que una persona llegue a 12 puntos de victoria, se termina la ronda y el que tenga más puntos gana, ¿vale? En caso de empate, habrá que contar las monedas. Yo ahora mismo me he quedado sin monedas que tenemos, ¿vale? Si hay un empate a puntos y un empate a monedas, se comparte la victoria. Entonces, he pasado a la fase 2, que sería la de comerciar y contratar, y yo he decidido contratar en este caso un personaje. Podría haber dicho que en vez de recupero mis monedas, que en vez de contratar podría haber comerciado con un barco. Por ejemplo, podría haber cogido este, que no me cuesta nada. Ojo, aquí no me cuesta nada porque está en el puerto. Esto es solamente si le quiero ahuyentar, si quiero que no venga a puerto. Podría haber cogido este barco y cogerme directamente de aquí 2 monedas, ¿vale? Que son las que me da este barco, y este va al descarte. Y ya habría terminado mi turno. Entonces, como veis, en la fase 2 es cuando realmente puedes hacer cosas. Ahora que yo he terminado mi turno, pues todas las cartas se limpian, todas, y le llega al siguiente jugador el puerto limpio, que decide otra vez arriesgarse. Pues él empieza, mirad, sale una carta de impuestos
esta se pone aparte, sigue sacando un personaje, luego os explico las cartas más detenidamente, ¿vale? Vamos con la mecánica principal, un barco azul, otro personaje, otro impuesto, un barco rojo, ya tiene 2 barcos, dice que se sigue arriesgando, otro personaje, se sigue arriesgando, un barco negro, aquí ya se la está jugando mucho, ¿vale? Aquí podría coger una carta, pero venga, dice que sea un barco verde, atención, ya tiene 1, 2, 3 y 4 colores, con lo cual decide, bueno, me he arriesgado mucho, me planto aquí. Como estamos ahora en la fase 2 y ha conseguido 4 colores distintos, podría coger hasta 2 cartas, fijaros bien, hasta 2 cartas que hemos dicho que podría ser comerciar con cualquiera de los barcos, o contratar un personaje. Por ejemplo, este personaje es muy potente, pero vale 9 monedas, él solamente tiene 3, no podría acceder a ellos, o este que tiene 5 no podría acceder. Pero como puede coger 2 cartas, podría decir, muy bien, pues voy a coger un barco que me dé mucho, por ejemplo, pues mira, voy a coger este de aquí, que me da 3 monedas, quito aquí, me da 3 monedas, 1, 2 y 3, y la segunda carta, pues ahora voy a contratar al marinero este, que me vale 5, 3, 4 y 5. Pago estas 5 cartas y ya tengo el marinero con esta habilidad, ¿vale? Y como veis, con estos puntos de victoria. O sea, puedo combinarlo de esa manera. Importante, mientras esté en la fase 2, como ahora, aunque sea su turno, después de acabar su turno, este jugador puede decidir si quiere comprar algo de lo que haya aquí, si quiere adquirirlo. Por ejemplo, podría coger este barco o este barco si quiere, porque no puede contratar a nadie con 3 monedas, y dice que va a coger este barco que le da 3 monedas, 1, 2 y 3, pero por hacerlo fuera de su turno le tiene que pagar una al jugador que sí estaba en turno, le pagaría una. Y yo lo mismo, aquí tengo 5 monedas de antes. Sigue siendo el turno de este jugador, pero como estamos en la fase 2, podría decir, pues bueno, me puedo llevar este barco que me da una moneda, pero fijaros que luego se la tengo que pagar a él. Digo, pues no, yo no quiero hacer nada. Y este acabaría su turno, se recoge todo, y sería el turno del jugador, del tercer jugador, en este caso de aquí. ¿Qué pasaría cuando el tercer jugador, vamos a suponer, vamos a hacer una prueba, voy a falsificar un poco las cartas. Imaginar que el tercer jugador hace esto. Venga, un barco rojo, un barco amarillo, sigue arriesgándose, un personaje, sigue arriesgándose, un barco azul, ya tiene 3, se podría plantar, pero no, se la juega y le sale un barco rojo. Como le ha salido un barco rojo, ya hay un barco de ese color rojo, pierde todo esto y me pasa a mí el turno. No hay fase 2, ¿vale? Por eso os digo que tenéis que... ahí está donde es el forzar tu suerte. Si, por ejemplo, el barco que le hubiera salido, imaginaros, es... al robar le sale este barco de aquí, ¿vale? Veis que es rojo, en principio no seguiría el turno, pero es de una espada. ¿Eso qué significa? Que si este jugador tuviera suficientes espadas para enfrentarse a este barco, para ahuyentarle, entonces el barco no se posaría en el puerto y por tanto su turno podría continuar. Imaginad, por ejemplo, que este jugador tiene un marinero que le da una espada, la tiene ya contratado de antes, entonces tiene 2 barcos, 3 barcos, roba y le sale uno rojo. Hubiera perdido el turno, pero decide utilizar la espada, sabiamente, este barco se va al descarte y sigue jugando, se puede seguir arriesgando. Las espadas nunca se pierden, puedes acumular tantas como quieras, ¿vale? Y le sale un colono y más, pues oye, podría seguir, se sigue arriesgando. Uno verde, pues fijaros, tiene ya 4, pues se llevaría hasta 2 cartas, ¿vale? Siempre y cuando las pueda pagar. Ya os he dicho que podría comerciar con un barco, por ejemplo, llevarse este de 3 para coger 3 monedas y luego comprar algunos de los personajes. Este es el funcionamiento principal. Acordaros que si el barco que sale con calaveras, este te lo comes sí o sí, ¿vale? Solamente nos vamos a enfrentar al último barco. Es decir, si aquí saliese, como antes, imaginad que esto hubiera salido así, un barco rojo, y la siguiente carta que se roba es esta,
no podemos enfrentarnos a este con una espada, hay que enfrentarse a este con 3. Como él solamente tiene una, pues perdería todo lo acumulado, ¿vale? Y me tocaría a mí otra vez el turno. Este es el funcionamiento. Vamos a ver ahora un poquito las cartas. Os he separado aquí para que veáis diferentes, sobre todo los personajes, ¿vale? Pues mirad, tenemos en primer lugar los piratas. Los piratas tienen una serie de habilidades, estos son los puntos de victoria, y nos dan 2 espaditas, ¿no? Pues si yo, por ejemplo, este lo he podido comprar en un turno que me ha costado 7 monedas, yo le bajo aquí, este me da ya 2 puntos de victoria. Si además tuviera un marinero, lo puedo poner así y ya tendría 3 espadas. Me podría enfrentar hasta un barco hasta de 3 espadas, de 3, de 2 o de 1, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Pues bueno, el marinero, que es como el pirata también, ¿vale? Pero solamente nos da una espada. Tendría... Estas cartas nos van a servir para comprar cartas de expedición. Podría canjearla por cualquiera de estas 3, solo por una, ¿vale? Para poder acceder a alguna de las expediciones. Las expediciones, he puesto aquí algunas, por ejemplo, nos podría haber salido esta expedición. Solo nos reporta beneficios, pero para poderla conseguir tengo que pagar un ancla y una casa. Es decir, que si le cojo como ancla, ¿vale? Y yo tengo otros personajes que me van dando también estas habilidades. Si llego a esto, pues me cojo esta carta, pierdo esos personajes, ojo, pierdo los personajes y consigo 6 puntos de victoria. Es decir, a lo mejor estoy perdiendo 3 puntos de victoria o 4 puntos para ganar 6. Y encima además me da 3 monedas. Por eso te interesa el cambio, ¿vale? Es verdad que luego el resto de personajes, pues los voy a perder. Es decir, no voy a poder usar esas habilidades, ¿vale? Pues estas son las expediciones. Hay distintas expediciones. Este me pide 2 casas, por eso me da menos puntos de victoria, etcétera, ¿vale? Cuando salen las expediciones que se roban del mazo, junto con estas de aquí, que son los impuestos, se ponen siempre aparte. No se ponen aquí con los barcos y todo eso, ¿vale? Va un poquito aparte. Realmente las cartas de impuestos no se acumulan aquí nunca, ¿vale? Las cartas de impuestos, según salen, se produce el efecto automáticamente y se quita. Mirad, podemos encontrar 2 tipos de impuestos. Tenemos este de aquí, que es un poco para fastidiar al que va ganando. El que tenga 12 monedas o más, se reduce a la mitad las monedas. O sea, tú puedes haber estado ahorrando para cogerte unos personajes y tal, resulta que te cogen la mitad de las monedas. Y luego, si tienes menos puntos de victoria que nadie, porque puede ser que nadie se vea afectado por esto, porque nadie llega a 12, pues el que tenga menos puntos de victoria va a ganar una moneda cada vez que salga esta carta. Y aquí el que tenga más espadas va a ganar como compensación una moneda, ¿vale? Estas en el momento que salen aquí, se pagan y se quitan, ¿vale? Las expediciones, como os decía, se quedan aquí. Al margen de los barcos y de los personajes, ¿vale? Y se quedan al alcance de cualquier jugador. Esta podría comprarla cualquier jugador. Cuando se hace la limpieza, estas, no sé si lo he dicho mal antes, estas permanecen aquí para poderse canjear en cualquier momento, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos la capitana, que como veis nos da estas habilidades, ¿vale? Tenemos también la corona, que nos da la casa. El sacerdote, que nos da la cruz. Aquí los costes, acordaros. Y luego tenemos algunos más avanzados, que esta es la señorita, nos cuesta 7, es caro, pero es verdad que lo que hace es reducirnos en 1 el coste de cualquier personaje. Y esto es acumulable, es decir, si yo tengo dos señoritas aquí en mi zona de juego, lo que haría es, cada vez que voy a comprar un personaje, es reducir en 2 el coste. Si por ejemplo quisiera comprar este marinero, pues me costaría 3, ¿vale? Me quita una cada señorita. Luego tenemos el comerciante. El comerciante es, cada vez que voy a comerciar con un barco, es decir, que decido coger de las cartas que hay aquí en el puerto, decido que este barco lo voy a echar fuera para ganarme este dinero. Si yo tengo un comerciante de ese color, del color del barco, rojo, lo que hago es ganar una moneda más, es decir, en este caso serían 2 más 1, 3. Pero ojo, esto es acumulativo, es decir, por cada comerciante una moneda más. Si tengo 3 comerciantes, pues 3 monedas más solo con los barcos rojos, ¿vale? De la misma manera,
el gobernador también tiene un efecto bastante interesante. Tiene, lo primero, que es una carta muy cara. Cuando yo tengo un gobernador y tengo que robar cartas, en lo que es en la fase 2, ¿verdad? Pues cuando tengo que robar cartas puedo robar una carta más por cada gobernador que yo tenga. Sea mi turno o no, ¿vale? Pero si no es mi turno, acordaros que por cada carta que robe le tengo que pagar al que tenga el turno una moneda, ¿vale? Pues es bastante potente. Luego tenemos el almirante, que es otra carta bastante potente. Cuando haya 5 cartas o más en la segunda fase, porque en la primera acordaos que sacar cartas, imaginad que esa persona se ha arriesgado hasta tener 7 cartas, por ejemplo, y es su fase de compra, pues bien, él podría, si tiene un admirante, cuando haya 5 cartas va a recibir automáticamente 2 monedas, ¿vale? Es decir, se le va a premiar que ha estado arriesgándose. Pero cuando él haga su fase de compra, total, las que tenga que coger, si tiene que coger 2 cartas, por ejemplo, de esas 7 tiene que coger 2 cartas, al siguiente jugador le llegarían 5, y si tiene admirantes, como son 5 cartas o más, también se va a llevar 2 moneditas, ¿vale? Por admirante, si tengo 2 admirantes me llevaría 4, o sea, es bastante interesante. Y esta del buzón, pues es una carta bastante cachonda, que básicamente lo que va a hacer es reírse de las desgracias ajenas muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver, si alguien, imaginad que es mi turno, ¿vale? Y por lo que sea me sale aquí otro barco rojo y no me puedo enfrentar a él, no tengo esto, pues he perdido mi turno, todo esto se quita, ¿vale? Y le pasa el turno al siguiente jugador, ¿verdad? Pues bien, cuando esto ocurre, cuando a los siguientes jugadores no pueden comprar carta porque no se ha llegado a esa segunda fase, el que tenga el bufón, incluso el que tenga su turno, ¿eh? Por cada bufón lo que hace es conseguir una moneda, ¿vale? Pero podría ser que, imaginad que, por ejemplo, esto esté así, este jugador ya ha cogido las cartas, le viene a él y él decide que puede comprar, tiene monedas suficientes y compra el pirata, por ejemplo, y imaginad que, bueno, que estas no estuvieran, que compra el pirata, ¿vale? O que compra, vamos a suponer que hubiera solo una carta, que compra el marinero, y a mí es mi turno de comprar cartas y aquí no hay ninguna. Seguimos en la fase 2, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues si tengo bufón también puedo conseguir una moneda porque me ha venido el puerto vacío, por así decirlo. O sea, consigo una moneda tanto si en la fase 1, que es descubrir, no hay nada, o en la fase 2, que es de comprar, me viene el puerto sin nada, ¿vale? La capitana eso me da anclas, etcétera. Esto ya lo habéis visto. Y esto sería el juego base. Como final alternativo, el juego nos propone que además, en vez de llegar a los 12 puntos, lo que se puede hacer es, como pone aquí, para darle un poquito más de chicha, porque si va solamente a hacer puntos se acaba bastante pronto, es 12 puntos de influencia y al menos una expedición en su reserva. Pues al menos te aseguras que, claro, al coger una expedición es verdad que te da más puntos, pero te obliga a perder personajes, entonces se puede alargar un poquito más la partida, ¿vale? Las expansiones, pues no me voy a meter con ellas, solamente decir que hay expansiones bastante interesantes. Fijaros, aquí nos pone en bueno, las cartas promocionales, aquí nos vienen personajes nuevos, vienen cartas que vienen con el símbolo P. Aquí tenemos Izad las velas, que es un juego independiente, se podría jugar en solitario, es similar al Port Royal pero un poco más sencillo, perfecto para llevar de viaje, y aquí viene pues todo lo que tiene, mercaderes, marineros, piratas, 10 pasajeros, etcétera. Y aquí los barcos, ¿vale? Hay unas cartas de esta expansión de Izad las velas que tienen una U, ¿vale? Para identificarlas. Pues bien, algunas de estas cartas pueden utilizarse, también vienen especificadas, para incluirse en el juego base. Nos darían, digamos, más personajes y más barcos, principalmente. Luego tenemos, sigue siendo un juego competitivo, ¿vale? Luego tenemos la expansión, que es de solo un contrato más, que es de 1 a 5 jugadores. Aquí ya aparecen cartas de contratos más grandes, hay cubitos, hay otro mecanismo un poco distinto y nuevos personajes como vicealmirantes, artilleras, vendedores, etcétera. Y barcos pues mucho más potentes, como veis aquí, mucho más potentes, ¿vale? Y por último, la expansión comienza una aventura,
como veis, un montón de cartas de personajes a dobles caras, una corona que hay por aquí, un trono que pues se va ascendiendo. Se puede jugar de manera cooperativa y competitiva, ¿vale? Nuevas cartas de historia, que son como 5 escenarios que te van un poco guiando. En fin, que hay bastantes opciones. Aquí nos viene muy bien explicado para jugar, si queremos jugar al modo competitivo o al modo cooperativo, las variantes en modo solitario, en fin, que tenéis un poquito para hacer lo que queráis con el juego. A mí lo que me pasa es que este juego, lo jugué hace muchos años al juego base, me gusta tal cual es, porque es muy sencillo y prefiero no complicarle en demasía, porque para complicaciones pues seguramente elegiría otro tipo de juego. Pero el modo aventura os tengo que decir que sí que me llama la atención y posiblemente juegue algún escenario. Pues nada más, vamos a la despedida. Pues hasta aquí este Port Royal Big Box, este juego que ya tiene sus añitos, pero que ha sido reeditado con nuevas ilustraciones. La verdad que está muy bien, a nivel de componentes está genial, la cuna está genial, me gusta todo. Tiene un tamaño de cartas que no entran ni en las estándar, no entran bien ni en las naranjas y tal, pero bueno, y son cartas que hay que barajar. Yo lo que hago, las tiro todas en las mesas, las mueves así y así las mezclas bien, porque es verdad que como luego te vengan todos los barcos juntos, la puedes liar bastante, o todos los impuestos, ¿no? Os he dicho que tiene varias expansiones, una de ellas es Izar las velas, que es una expansión autojugable, y fijaros qué casualidad que yo tengo esta expansión que se llama A Toda Vela, que es esa misma, es Izar las velas, y esta la podéis comprar sola, si no tenéis el juego base, para jugarlo como edición de viaje, ¿no? Como juego de viaje en un avión o en un tren o lo que sea. ¿Que por qué la tengo? Os encomiendo a que escuchéis el Onda Gorrina o lo veáis, que ahí lo explico, en el último juego Onda Gorrina en el que salgo. Y nada más, pues hasta aquí este juego de piratas. Nos vemos en otro vídeo. Adiós.